que yo voy a compartir hoy con ustedes es la primera parte de este trabajo que estoy desarrollando aquí en este instituto, ¿sí? Estoy en la primera fase, así comenzando, y en esta primera etapa me he concentrado en algunos modelos de masculinidad que surgen durante el porfiriato, ¿sí? Entonces, a partir de aquí vamos a estar trabajando y vamos a hacer un pequeño recorrido por algunas imágenes de género y algunas propuestas de género, prácticas de género, y cómo lee una determinada literatura a estas prácticas, ¿no? También qué incidencia tiene esto en la construcción o reconstrucción del llamado sistema sexo-género mexicano, ¿no? Bueno, es bien sabido que Porfirio Díaz, ¿sí?, con el porfiriato puesto en marcha, pues se rodeó de trabajadores que fueran más bien blancos, atractivos y que tuvieran un tipo de elegancia masculina que los distinguiera, ¿no? Nos dice Víctor Macías González, que es quien ha trabajado más las figuras de masculinidad ligadas al porfiriato, pues le gustaban rodearse tanto en casa como en el gobierno en términos de ayudantes, choferes, la gente que trabajaba para él, pues mexicanos cercanos a un fenotipo europeo, ¿no? Incluso algunos miembros de la familia Iturbide, que aquí vemos así como más con estas características de las que hemos hablado, incluso después de todas las pugnas políticas y demás, el mismo ayudó y situó en el gobierno a miembros cercanos de la familia Iturbide. Bueno, esta pequeña anécdota con la que inicio, pues nos habla de un problema, de una cuestión de clase, ¿no?, de poder, de mestizaje. Recordemos que el propio mandatario era hijo de español y mixteca, ¿no? Nos habla también, pues, de un tipo de discurso que se instaura durante el porfiriato y que dice mucho acerca de dónde podía o se quería que el poder emanara y qué tipo de sistema se quería también instaurar ahí, ¿no? Nos habla también de un ideal o de ideales distintos de masculinidad que, como veremos, entran en conflicto, ¿no? Bueno, pues eso, haremos un pequeño recorrido por algunas expresiones literarias que nos hablan de estas formas de ser hombre, pero que también nos hablan de un peligro que surge, que se pone sobre la mesa y que se tematiza, se hace textual durante el porfiriato, que es el peligro de la confusión de clases, pero sobre todo de la confusión de género, ¿no? Es decir, es una cosa que no queda del todo reconocida cuando uno se aproxima a determinados textos de la historia, a determinados textos de la mexicanidad, incluso a algunos de los textos que describen la literatura del momento. Es decir, cuando se habla de proyecto liberal, ¿no?, pues se habla en términos políticos, en términos administrativos, ¿no?, en términos de toda una transformación de la noción de individuo, la instauración de las libertades, la separación de la Iglesia del Estado y eso. Pero poco se habla de la importancia que tiene el género y la negociación de los sexos en la instauración de las distintas versiones de este proyecto, ¿sí? Es decir, cuando uno mira o retorna a muchos de los textos más literarios o más culturales, artísticos, o a los textos administrativos, políticos, a los ensayos sobre el liberalismo, se ha ignorado de manera abierta y casi escandalosa, se ha ignorado todo lo que ahí se dice sobre hombre, sobre mujer y la relación que el hombre y la mujer mexicanos tendrían que tener con el género, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación, bueno, es cómo se instauran una serie de mecanismos homosociales, es decir, cómo determinados sujetos bien posicionados en el poder, heredando un sistema colonial, pues se sitúan en distintas instancias de esta red de poder, es decir, que va desde lo empresarial, lo político, lo social, ¿no? Y entonces cómo refuerzan y renuevan y proponen nuevos mecanismos homosociales, pues para proteger las parcelas de poder, ¿no? Y sobre todo para cancelar dos peligrosas entradas a este mundo, ¿no? Sobre todo la de la mujer, evidentemente, y también la de hombres subalternos, hombres con rasgos más cercanos a lo indígena y que tenían que permanecer en segundo plano, ¿no? Bueno, pues entre las promesas que trae el liberalismo, esas promesas de modernización, de libertad, ¿no?, pues trae también algunas nuevas
promesas, unos nuevos espejismos, que es una variedad de formas de hombría, ¿no? Dentro de esta variedad, entonces, para algunos de estos sujetos situados en el poder, pues estos nuevos modelos resultan escandalosos, resultan peligrosos, y entonces hay que sancionarlos, hay que reprobarlos, hay que exponerlos, ¿sí?, para mostrar la peligrosidad que tienen, lo ridículo que pueden llegar a ser y la poca funcionalidad que tendrían para un nuevo proyecto mexicano, para una nueva nación mexicana, ¿no? De ahí que la literatura, determinada literatura de algunos liberales, sobre todo conservadores, se apresure a presentar el texto literario como una suerte de escaparate y de exposición de estos nuevos sujetos mexicanos, ¿no? Bueno, entonces sí, cuando se piensa en la literatura del Porfiriato, bueno, desde una cuestión más académica, pues se piensa en cómo dialoga, ¿no?, con las corrientes universales, cómo dialoga con el hispanismo vigente, cómo se aleja, se acerca a lo francés, etcétera, pero también poco se ha hablado o estudiado del enorme contenido, del hondo contenido de discusión de sexos y de funciones que también contiene, ¿no? Eso sería como otro bache que podría haber ahí, si bien es cierto que hay recientemente muchos estudios desde diversas instancias, ¿no?, sociología, educación, literatura, estudios de género en sí, que han retornado estas novelas y han dicho, bueno, aquí había una cosa muy fuerte, había que haber una fuente, ¿no?, de información sobre género y el sistema sexo-género mexicano muy evidente, y en los últimos años pues, se ha hecho mucho material, se ha escrito mucho sobre esto, ¿no? Bueno, entonces vemos la literatura del Porfiriato como un elemento aleccionador, es decir, más que como una intención de dialogar con los grandes discursos narrativos o literarios, más bien, entonces, como la idea de situar a esta suerte de novelas dentro de un nuevo sistema mexicano de educación social y de educación popular, ¿no?, más cercano a los manuales de buenas costumbres, a los folletines y a toda una suerte de prensa por entregas que ya comienza a surgir en la Ciudad de México desde algunas décadas antes, pero que ya tiene un grupo de lectores y sobre todo lectoras, ¿sí?, y que pueden ser entonces los depositarios y depositarias de estos mensajes, ¿no? Una novela naciente entonces escrita por hombres, toda esta novela leccionadora de educación social escrita por hombres, ¿sí?, pues busca vincular un ideal de masculinidad que nosotros podemos pensar quiere mantener la posición del amo, ¿no?, la famosa dialéctica amo-esclavo, y que quiere apresurarse además a identificar, a cazar y a etiquetar estas masculinidades desviadas, pervertidas, peligrosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son estas masculinidades que van surgiendo entonces? Podemos hablar, aquí tenemos un buen ejemplo, surgen, imagínense, toda una serie, todo un espectro, catrines, dandis, pollos, lagartijos, coquetones, ¿sí? Son toda una serie de categorías más de masculinidad que que el Porfiriato permite y que luego van a ser entonces sancionadas desde estos textos de los que estamos hablando, ¿no? Bueno, sí, otra de las críticas que se le ha… Bueno, aquí vemos, perdón, a dos lagartijos esperando el carruaje en la calle de Plateros. No me concentro demasiado en esto porque ahora hablaremos de una de las novelas que específicamente tematiza a estos sujetos, a esta calle y también a la manera en la que vestían y el significado que tenía la vestimenta y demás, ¿no? Entonces, aquí nada más como aquí un pequeño anuncio de lo que veremos ahorita brevemente más adelante. No vi nada del tiempo, pero me acabo de acordar, pero bueno, más o menos aquí lo tengo controlado. Sí, de las críticas también, bueno, que se le ha hecho por supuesto al proyecto liberal en su versión más universal, bueno, en realidad frente a todas las promesas que trae de igualdad, ¿no?, y de supresión, más bien de aparición de nuevas libertades y de un cambio de político, de instauración de democracia, etcétera, etcétera, bueno, básicamente el gran problema del liberalismo se reduce a que la burguesía no tenía representación y no tenía manera de enunciar leyes que los beneficiaran, ¿no? Algo muy parecido pasa con esta burguesía mexicana, con estos criollos mestizos, ¿sí?, que de alguna manera heredan este poder colonial, desde el sistema colonial. La literatura entonces se presenta como una
tecnología de género, ¿sí? Como una tecnología de género en donde no solamente hay que hacer nación, que es como se suele leer estas novelas, ¿no? Como novelas, grandes novelas de grandes hombres mexicanos que quieren hacer nación, que quieren construir nación, pues más que hacer nación también quieren hacer un heteropatriarcado mexicano, un tanto a medida, ¿no? Y juego con esta idea de la medida por la noción, por la cuestión que veremos luego de los sastres, ¿no? Y cómo las nuevas masculinidades del porfiriato estaban muy basadas pues en asistir al sastre y con construir una imagen ya esto valía dentro del nuevo sistema social, ¿no? Bueno, un poco describiendo entonces como cuál sería pues el contexto de género que propone el mundo liberal y para que luego veamos un poquito cómo se adapta al universo mexicano, pues más o menos, bueno, a la mujer se le resitúa, ¿sí?, en una posición secundaria, desaventajada, periférica, pero pasada por un curioso tamiz o por un torniquete que es casi sin precedentes en los mundos hispánicos modernos, ¿no? Que ese es un torniquete entre el universalismo de género y el del individuo abstracto, ¿no? Dos de las grandes narrativas del mundo liberal, ¿no? Ahora veremos una descripción más certera de eso. Bueno, frente a estas narrativas que prometían libertad para todos, igualdad para todas, la capacidad de los sujetos de construir su propia individualidad y situar esta individualidad en un mundo de libertades, ¿no? Pues bueno, y la conformación de una nueva versión de un lazo social mexicano. Bueno, pues todo eso se da de bruces no solo con las descripciones, las negociaciones de género que hace el propio liberalismo, sino con estas novelas que se apresuran a poner todavía más límites, ¿no? Bueno, según Florencia Peiró, que en un ilustrativo artículo llamado Familia y Política en el Proyecto Liberal, más o menos podemos hacernos una idea de qué describía este proyecto a grandes rasgos, ¿no? Bueno, en este tiempo en el que se discute, negocia y redefinen la naturaleza de los sexos, sus funciones, aptitudes y destinos, el lugar que cada uno ocupaba en las esferas pública y privada y las relaciones que debían existir entre ellos. Pero afirma con contundencia que, de hecho, la gran obsesión del liberalismo es el género y las relaciones de género, ¿no? Había que definir sus funciones, sus límites dentro de las nuevas nociones de nación, ¿no? Y de ahí que se asumieran casi de manera unánime con ciertos juegos, pues los discursos de género dominantes. ¿Cuáles eran estos? Pues que la fisiología de los hombres y mujeres determinaba su mente, sus capacidades y sus sentimientos, ¿no? Marcándose así una diferencia insalvable. De este modo, al hombre se le imagina como un individuo libre y racional y destacado por su capacidad de iniciativa, acción y reflexión. De esto resulta entonces que su lugar es la esfera pública y su misión en la vida es trabajar, producir y elaborar leyes, ¿no? En el otro lado está ese otro que confirma la individualidad del sujeto masculino, ¿sí? La mujer, evidentemente, a quien sus órganos sexuales y su papel en la reproducción y lactancia la acercan a la naturaleza y conforman, nos dice Peiró, una psique dominada por la sensibilidad, las emociones y la moralidad. De ahí entonces que su lugar sea lo privado, el universo familiar, y su principal labor, la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. El primer aspecto curioso en cuanto a cómo responde a la literatura realista o naturalista a estas cuestiones es que si las vemos como tecnologías de género y también como tecnologías de educación social, pocas veces hablan de esta mujer que acabo de describir. En realidad, las novelas de realismo están pobladas de mujeres desviadas, es decir, de prostitutas, de adúlteras, de madres solteras, de mujeres seducidas, de despechadas y de locas, ¿no? Esta es una de las primeras relaciones que podemos encontrar en esta cuestión. Bueno, entonces básicamente se reduce el liberalismo a este torniquete entre el universalismo del individuo abstracto y el universalismo de la diferencia de género. De aquí, de estas negociaciones también, de esta participación de la literatura más formal, que está todavía en formación y que en México todavía no está del todo instaurada, pero que ya comienza a haber primeros atisbos, surgen figuras pues adaptadas y modernizadas a la mexicanidad, ¿no? Figuras como el famoso ángel del hogar, ¿no? Que proviene desde las negociaciones liberales de género victorianas y demás, pues surge una suerte de ángel del hogar mexicano
que si bien no tiene cabida en la literatura, sí lo tienen figuras como la madrecita mexicana, ¿no? Que luego va a tener gran penetración, ¿no? Esta mujer, esta criatura doméstica asexuada, ¿sí? Sumisa, abnegada, llena de dulzura, pasiva, siempre la contraparte del hombre y solo definida en relación con este, ¿no? Bueno, pues las novelas que hablan sobre masculinidades igualmente hablan y prefieren concentrarse en los sujetos desviados, ¿no? En esos dandis, pollos, coquetones, catrines, lagartijos, jotos, etcétera. Casi un zoológico de versiones de masculinidad que en sus combinaciones casi llegan a recordar a los cuadros de castas, ¿no? del mundo colonial, en donde entre más combinaciones de raza hubiera, pues nuevas y casi más monstruosas versiones de humanidad iban surgiendo, ¿no? Algo parecido, no llega a este horror, pero casi sí un circo de horrores de masculinidad que llega a asustar francamente a estos señores, a estos liberales, sobre todo conservadores. También podemos entonces hablar de estas tensiones de género. Está la tensión en la novela mexicana del Porfiriato de hombre-mujer, pero también hay otra tensión que es la de la hombría y la homosociabilidad, y en otro tercer rubro también peligroso y temeroso, el de la homosexualidad, ¿no? Es decir, casi estas novelas podemos ver, y esa es una de las hipótesis que yo estoy manejando, es que preparan al sistema mexicano, en este momento muy centrado, y como la Ciudad de México como único ejemplo, preparan para fechar un nacimiento unos pocos años después. Sería el nacimiento de la homosexualidad en México, con el baile de los 41, y un momento en donde entonces la homosexualidad se convierte en un problema reglado, en un problema legal, ¿no? Y en un problema donde hay que identificar a estos sujetos, hay que etiquetarlos, hay que saber dónde están, qué hacen, cómo se mueven y demás. En el Porfiriato hubo una cierta libertad más hacia estas cuestiones, es decir, estaba todavía la cuestión de la homosexualidad un tanto menos estigmatizada, ¿no? Entonces, esta identificación de estas figuras masculinas peligrosas prepara el terreno para fechar el nacimiento de la homosexualidad mexicana como un problema. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos con esto? Voy a ir así, ya entrando a las novelas y de manera un tanto más rápida. Ya en el Periquillo Sarniento de Lizardi, aquí tenemos algunas de las ilustraciones, una novela ilustrada, todavía escrita antes de la Revolución de Independencia. Ya tenemos este problema o este mensaje que casi Lizardi deja para sus próximos lectores, para los mexicanos que vendrán, para ese hombre liberal que vendrá y se encargará de la nación, ¿no? Es decir, ya había aquí un mensaje importante, y era este sujeto, el Periquillo, nacido en buena cuna, pues ya la novela nos habla de un viaje, no un viaje, todo un viaje así un tanto pues complicado, aventurero, ¿no? con sus más, con sus menos, ¿no? Sobre todo un universo mexicano, principalmente de hombres, o sea, un viaje por sus clases, sus oficios y sus niveles. Un mundo donde los profesores, los consejeros, los maestros de oficios, pero también los peones, los borrachos, los mendigos, los albañiles, se prestan para hacer de Periquillo un hombre de bien, un sujeto masculino de bien, es decir, un hombre liberal, el hombre liberal por venir, ¿no? Entonces, es decir, ya Lizardi había encontrado que el proyecto de nación solo funcionaría si se reforzaban los lazos homosociales, y desde esos lazos homosociales se mantenía el sistema mexicano, ¿no? Se mantenía un nuevo sistema mexicano, ¿no? Había una estrategia entonces ya en Lizardi que de alguna manera es heredada por, digamos, llamémoslos teóricos de la literatura mexicana posteriores, ¿no? Hay otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta en estas novelas, y esto lo menciono así un poquito rápido, es una reimposición, ya volvemos otra vez a la segunda mitad del siglo XIX, una reimposición de los matrimonios juiciosos, ¿no? Esa es otra cuestión bien importante. Doy la referencia, no es Ana Lidia García Peña, investigadora del Colmex, quien más tiene el libro El fracaso del amor. Ella explica muy bien ahí pues el fallo que hay en este proyecto en cuanto a la lucha o la tensión de distintas fuerzas del liberalismo, del porfiriato, un fallo de concordancia entre los proyectos modernizantes, los discursos modernistas, el amor folletinesco que se vendía en la literatura de la cultura más popular, y las narrativas de igualdad y libertad propuestas por el proyecto liberal, entre ellas el amor como tal, ¿no?
Ella ya nos habla, ella lo explica muy bien, entonces esto a nosotros nos sirve para introducir a las figuras masculinas de las que vamos a hablar, ¿no? Antes de entrar en las novelas, bueno, una de las conclusiones interesantes a las que llega esta investigadora y que está también cifrado en el mundo de estas novelas es cómo esta reimposición del matrimonio juicioso, ¿sí? Es decir, había que casarse entre sujetos de la misma clase había cierta libertad para cambiar de posición económica si es que había una nueva pues, cadena de bienes económicos que beneficiara la situación. Esto los liberales conservadores también se apresuran a criticarlo desde las masculinidades. Bueno, lo que hace es legaliza, ¿sí?, el mundo individual, el mundo privado de la institución matrimonial, y con estas nuevas posiciones de género, donde lo masculino violento se reempodera, pues la mujer de alguna manera es encerrada en esta caja, en donde lo que sucede dentro queda en un mundo privado y en un mundo que no se puede cuestionar, que incluso escapa a la ley, ¿no? Es decir, esta investigadora presenta muchas pruebas, ¿no?, de cómo funciona la ley en algunos casos terribles durante el porfiriato, de violencia, de muerte por género y demás, y de cómo entonces la ley se encontraba con esta barrera que era la institución privada del matrimonio de puertas hacia adentro, ¿no? Bueno, entonces el matrimonio también es otra de las instancias el matrimonio juicioso que nos sirve para comprender a estas posiciones de masculinidad. Bueno, quizá no me detenga demasiado aquí. Hay también una cuestión en cuanto a la posible masculinidad que representaría Maximiliano y también los ires y venires del proyecto liberal en ese sentido. Aquí lo vemos, es como es ya en la foto que le hacen en Viena cuando el cadáver es repatriado. No deja de haber aquí como un mensaje de una cierta posición de poder mexicana liberal hacia la masculinidad quizá elegante, suntuosa del antiguo régimen que Maximiliano representa. Ahora vamos a ver por qué, por el tipo de hombre que prometen o que proponen estos autores, ¿no? Bueno, pues ahora sí, lo prometido, entramos a este mundillo liberal literario, este liberalismo conciliador que Ignacio Manuel Altamirano, él era un liberal más reformista, era menos conservador, pero sí propone, y desde en su periódico El Renacimiento, invita a todos los liberales a decir, venga, vamos a escribir todos, venga, vamos a hacer literatura aquí y vamos a arreglar un poco esto que se está, disculpen la expresión, pero que se está desmadrando aquí, ¿no? Es decir, vamos a rearticularlo, ¿no? Encontramos entonces al primero de ellos, el más prolífico, el más interesado, el más obsesionado y asustado con las nuevas versiones de masculinidad, José Tomás de Cuéllar, que en novelas como Ensalada de pollos, Los mariditos, Historia de Chucho el ninfo, ¿sí?, se apresuran a hablar de estas versiones de masculinidad, ¿sí? Frente a todo un mundo folletinesco en donde también de manual de costumbres que nació para proteger a la mujer del amor falso, del amor interesado, de los galanes que traían promesas engañosas y demás, Cuéllar prefiere concentrarse en otro tipo de peligros, ¿no? A él lo que le preocupan son estos mariditos, ¿no? Eso es una nueva suerte él descubre un nuevo tipo social, lo fecha, le pone una etiqueta y lo critica, ¿no? Entonces, de ahí, bueno, como un buen representante del costumbrismo mexicano, a él lo que le interesa es mostrar los vicios de México y exponer a sus lacras sociales. Entre esos lacras sociales estaban estos sujetos, estos pollos sobre todo. Esos mariditos que no son, se tarda un poco como en construir, digamos, la noción. Los primeros son estos mariditos que son sujetos de una clase social más bien popular o clase, lo que era quizá después se llamaría clase media baja, es decir, de clases no tan favorecidas, incluso pobres, pero que apuestan todo por su apariencia, ¿sí?, que van a un buen sastre, se hacen un buen traje, invierten todo lo posible en un sastre a medida, y con esto lo que buscan es una esposa que tenga una posición económica más alta e intentan ascender en el escalafón social. Esto a Cuéllar le parece una cosa terrible, ¿no? Le parece que esto puede traer un desorden mayúsculo que echaría que echaría abajo todo lo logrado durante el proyecto liberal y en esta aparente paz, bueno, la paz bélica que trae el porfiriato, ¿no? Se trata de esos jóvenes más bien pobres pero esforzados,
en lograr esa apariencia, es decir, en parecer sofisticados, bien vestidos, en adquirir una suerte de poder, ¿no? Para ellos el matrimonio se presenta como una instancia de mejora y de ascenso social, ¿no? Esta crítica de Cuéllar, bueno, incluso llega, estas novelas no esconden, no son nada transparentes en su intención aleccionante, ¿no? Es decir, incluso Cuéllar en el capítulo 11 les envía un mensaje a estos inexpertos varones, les dice cuál puede ser su lugar en la nueva sociedad liberal, y les dice entonces en 5 puntos numerados, les dice: no gastes tu juventud en los vicios, sé en tu juventud sobrio, casto y fuerte, y serás un hombre útil, y tu vejez será larga y dichosa. No te cases joven, no te cases hasta que hayas conquistado y hayas acumulado lo suficiente para responder a las nuevas necesidades que van a presentarse y para cumplir con los nuevos deberes que vas a contraer ante Dios, ante la ley y ante la sociedad. En el uso de tu libre albedrío puedes hacerte feliz o desgraciado, pero no tienes derecho de hacer desgraciados a tus hijos, ¿sí? Bueno, lo que pasa para Cuéllar es que para él los verdaderos valores del nuevo hombre mexicano, y lo dice también más adelante en la novela, tienes que estar centrados en 3 cuestiones fundamentales: inteligencia, trabajo y dinero, ¿sí? Pero este dinero, bueno, esta posición, esta situación económica condicionada a este sistema que él intenta mantener y que luego a lo largo de las siguientes novelas va reforzando con mucha mayor fuerza, ¿no? En Ensalada de Pollos, por ejemplo, nos encontramos la historia de Concha y Pedrito, ¿sí? 2 pobres huérfanos, más bien pobres, que son abandonados por su padre, ¿sí? Entonces que se encuentran de pronto en este torbellino de las nuevas promesas del porfiriato y son completamente engañados y descolocados por las fuerzas de este descontrol de economía y de género, ¿no? Los 2 sufren de este terrible mal, que es el mal de la pretensión social, que así es como lo ve Cuéllar, ¿no? Ya aquí surge la figura del pollo en Pedrito, exactamente, y es atacado como una nueva clase social que hay que controlar y que hay que mantener, ¿no? Son estos jóvenes, entonces ahí los describe en la novela como estos jóvenes principales, engatusados por el ocio y cuyo principal energía de vida es la simulación de una vida más elegante. También para estos chicos, Pedro y Concha, pues la ausencia de ese modelo masculino respetable, ¿no? Un padre de familia respetable, pues fue lo que trajo este descontrol, ¿no? Y el control más, la cuestión más escandalosa para Cuéllar de esta nueva versión de masculinidad, pues es la exhibición, ¿no? Es decir, la exhibición del cuerpo masculino ataviado, suntuoso, decorado, colorido y además con necesidad de estar caminando por las calles del centro haciéndose ver, ¿no? Esto es la cuestión que más la aterra y que más llama la atención. Es una construcción que incluso llega a exportarse a los mundos hispánicos, de ahí que Manuel Ivo, un autor español de Castilla, ¿sí? Castellano, hablen las malditas sean las mujeres, una novela de 1911, ya le habla a los pollos, es decir, esta figura que se había importado acá, ¿no? Dice: galantes jóvenes, pájaros de primer vuelo, ávidas mariposas de las gracias femeniles, a vosotros, a quienes la sociedad moderna ha bautizado con el nombre de pollos, a vosotros es a quien dirijo mi pluma en este instante, ¿no? Bueno, a los intelectuales entonces liberales conservadores les asusta este exceso de libertad, ¿no? Esta profusión de emociones sin compromiso social, pero también otra cuestión, aquí es donde les decía que entra lo económico también les asusta que estos nuevos hombres rompan con el sistema de castas y de oficios heredado del sistema colonial, es decir, que en donde el zapatero es zapatero, el panadero es panadero, el carnicero es carnicero, y aquí hay un descontrol que asusta, ¿no? Curiosamente, unos 20 años antes que esta novela, Marx, en el 18 Brumario, es el texto en donde más invierte en demostrar que la clase no es esencial, ¿no? Curiosamente, si leemos todas estas novelas aleccionantes del 19 y español y del 19 mexicano, todos estos sujetos conservadores están empeñándose en demostrar lo contrario, que la clase es una esencia, ¿no? Que la clase es una esencia y que hay un peligro terrible en intentar abandonar tu oficio, el oficio heredado por familia, ¿no?
Bueno, que este oficio, entonces cuando se salen del redil estos pollos, comienzan a meterse en estos oficios llamados de cuello blanco, ¿no? Es decir, quieren trabajar en los nuevos grandes almacenes, ¿no? Quieren ser ayudantes de sastres, perfumeros, ¿sí? Es decir, oficios que para Cuéllar y para Altamirano y para otros autores resultan poco productivos, ¿sí? Poco funcionales para la nueva economía mexicana. El peligro de Concha, que él ve, Concha en este caso, estaba faltando a la institución familiar liberal, es decir, porque ella comienza a aceptar favores y regalos de hombres sin buenas intenciones. El problema de Pedrito, como pollo, ¿sí?, es invertir toda su energía en su apariencia, terminar siendo el escribiente de aquí hay una sátira muy así, pues más como evidente, ¿no? Terminar siendo el escribiente de un político liberal reformista, es decir, el otro opuesto del propio autor, siendo que Pedrito ni sabía escribir bien y solamente lo tenían ahí de escribiente pues por su apariencia de joven sofisticado, ¿no? Cuéllar habla alto y claro de estos varones, ¿no? Dice: esos barbados, musculosos y sanos, vendedores de encajes y chucherías, de listones, de terciopelos y de cigarrillos, que abandonen el comercio y se dediquen a trabajos dignos de vigor masculino, dejando los mostradores para que sirvan de parapeto a la virtud de la mujer, ¿no? Bueno, está también la otra, que era la historia de Chucho el Ninfo. Ya no sé cómo voy de tiempo, pero voy a ir concluyendo ya. Chucho el Ninfo ya es como la exageración total del pollo, es decir, ya es un niño que crece educado sobre todo por la madre. Este es otro mensaje que los liberales conservadores también insisten mucho. Ya estaba en el Periquillo Sarmiento, ya Lizardi advertía que en algún momento Periquillo se estaba pervirtiendo porque su madre estaba participando demasiado de su educación, ¿no? Pues aquí también hay una crítica total: este niño creció sin padre, la madre lo sobreprotege, lo sobreconsciente, y Chucho termina viéndose a sí mismo como un ninfo, como un sujeto que está un poco quizá algunos de los mis reyes, ¿no?, que hay ahora en la Ciudad de México, es decir, como este sujeto tocado así casi por lo divino, por la belleza, por la sofisticación, y que va por encima del resto de los mortales, ¿no? Veamos un poco cómo describe Cuéllar ahora en Ensalada de Pollos la imagen de estos pollos o lagartijos, ¿no? Y para esto lo ilustro con esta imagen. Dice: sombrero de hippie de ala microscópica y piquitos limítrofes y cinturas multicolor, peinado de castaña lo más abultado posible en la región del cogote, onditas melancólicas sobre la frente, clavitos errantes al nivel de las orejas, bigote retorcido en cola de alacrán, cuellos espejeantes hasta más arriba de las orejas, corbata tornasol o cuando menos de 7 colores, zapatos amarillos con punta de alfiler, pantalón angosto cual funda de paraguas, saco rabón cintado coquetamente para lucir el flexible talle. Pues casi hasta Oscar Wilde se queda corto con esta descripción, ¿no? Le hablaba un poco de esto en Berlín y decía que en las zonas hipsters de Berlín ahora sí que se puede volver a ver este tipo de masculinidad, a lo mejor aquí en la colonia Roma un poco también. Bueno, por cuestiones de tiempo me salto un poco la quinta modelo. Aquí lo que les resumo un poquito, aquí lo que hace este autor, él sí de origen indígena y situado desde otro punto político, racial, ¿no? Pero él también vuelve a encontrar un problema en la masculinidad, en estas nuevas masculinidades. Así rápidamente, el personaje de Gaspar Rodríguez crea una suerte de utopía, un falanciero furerista, ¿no? Surge esta noción del socialismo que surge en el 19, de crear comunidades perfectas donde todos participaran, donde no hubiera dinero, donde hubiera todo un sistema. Hablaban, creo que el máximo que podía haber era 1.600 habitantes de todas estas comunidades. Es un sistema perfecto, sin clases, sin esclavismo, sin diferencia social y ni racial, ¿no? Pues Roa Bárcena recupera la quinta modelo, Roa Bárcena, sí, no, Altamirano, perdón. Roa Bárcena hace una sátira distópica sobre esta obra. A él lo que le preocupa es una versión de masculinidad que tenga otro problema. Aquí lo que le preocupa a él es el exceso de emoción, el exceso de sentimientos, es decir, el nuevo México para él ya no necesita héroes románticos que exalten sus emociones y que las muestren sobre todo. Es una energía perdida, es una energía que también tiene que desviarse más bien hacia lo económico o lo político, ¿no? Entonces, esta desmesura, la crítica de esta desmesura
es la que le preocupa a Arba Bárcena, y les hice ahí Salto les había introducido a Manuel Altamirano. La novela de Altamirano, perdón, es Clemencia, ¿sí? De 1869, más bien reformista. Él ve dos modelos de hombre y los contrapone, ¿sí? Dos liberales, uno muy galante, muy coqueto, que apuesta todo por su vestimenta y demás, el otro más bien áspero, tosco, comedido, bruto, ¿sí? Y Clemencia se encuentra a medio camino entre el amor de uno y de otro, tiene duda, ¿no? El guapo y galante le hace una proposición de matrimonio primero, pero Clemencia habla con su amiga y se decide por el áspero, por el bruto y demás. Ese es el nuevo hombre que se está proponiendo, ¿no? De ahí que le diga Clemencia a su amiga, dice, Clemencia le advierte a su amiga Isabel sobre la falsedad de Flores, quien extiende una petición de matrimonio apresurada. Flores era el galante, el suntuoso. Frente a Valle, quien se declara tarde, tímido y con aspereza. En voz de Clemencia, los hombres encogidos como él, cuando deciden a declararse, tiemblan. Pero puedes creerles, toda esa timidez revela la pureza de un sentimiento que no se sabe fingir. Para Altamirano, el circo de variedades masculinas del porfiriato entraña un problema, es el de la falsedad y el de la simulación. Triunfa entonces, podemos decir, ya para ir cerrando, triunfa entonces una versión de masculinidad sobria, ¿no? Áspera, de mesura, ¿sí? Este hombre que ya hacia el cambio de siglo va a ser enfundado en un traje gris, en un traje oscuro, ¿sí? Que nunca podrá manifestar sus sentimientos, mucho menos en público, que siempre tiene que regir, que siempre tiene que reglar, que tiene que esconder todo el posible colorido, todas las posibles emociones. Triunfa, y si lo pensamos, tiene bastante incidencia este proyecto liberal, es decir, tiene bastante triunfo, ¿no? Pensamos todavía quizá en un poco los roles y los papeles que cumplían nuestros abuelos, incluso todavía nuestros padres, en términos de lo que significaba ser hombre, sobre todo de cara al exterior, ¿no? De la institución familiar, ¿no? Bueno, el colmo de todo esto viene, les decía, con lo que podríamos fechar como el nacimiento de esa homosexualidad. Ya en estas novelas se comienza a tematizar de alguna manera, pero ya el colmo es este baile de los 41. Como sabemos, en noviembre de 1901 aparece en la prensa de la Ciudad de México bañada de noticias y de referencias a este terrible baile. Dice, aquí están los maricones muy chulos y coquetones, ¿sí? Había ahí 42, al parecer 42 hombres, algunos vestidos de caballeros suntuosos, calificados por la prensa de la época como lagartijos, como coquetones, como pollos, ¿sí? Aparecen bailando con otros, algunos vestidos de mujer. Curiosamente, la vestimenta de mujer iba ligada a una clase social más inferior, ¿sí? Lo que aterra no tanto es, por una parte, la cuestión de género y de homosexualidad, por supuesto, pero también la confusión de clase que hay en este famoso baile. De ahí que a los liberales, a los caballeros, perdón, que estaban ahí bailando, entre ellos el esposo de la hija de Díaz, producto de un matrimonio juicioso, un conocido homosexual que fue casado con la hija de Díaz y que estaba en este baile, de ahí que se le borrara y se convirtiera en el baile de los 41, ¿sí? Y que en el 41 se convirtiera en un símbolo tanto crítico y luego reivindicado en el sistema homosexual mexicano, ¿no? Bueno, de ahí a que los 41 que pertenecían a clases bajas y que eran más bien vestidos de mujer, fueron exhibidos en las vías públicas, los pusieron a barrer las calles del centro de México vestidos como mujeres, e incluso algunos fueron mandados a trabajar a campos de Nequena, Yucatán, a hacer trabajos forzados. Eso los que no tenían posición económica o política. Los que tenían posición económica y política fueron refundidos nuevamente en la institución que mejor podía cerrarlos, que era la institución matrimonial o las propias instituciones políticas. Bueno, tenía para leer lo que decía Guadalupe Posada, pero no me quiero pasar más, es muy descriptivo esta parte, ¿no? Y queda también fuera otra cuestión, que es cómo dialogan estas novelas muy concentradas en lo masculino y en el género, con proyectos educativos específicos, ¿no? Como el de Mora, Lerdo de Tejada, Justo Sierra, incluso políticos como el mismísimo Benito Juárez, que habían ya comenzado a hablar de estas cuestiones y habían comenzado ya adelantando el terreno para este problema de masculinidad, y la solución sea la imposición de ese mexicano áspero, cerrado y gris.